Cuando yo era niño, me acostumbré a vivir viajando, esto debido al trabajo de mi padre, el cual nos hacía mudarnos todo el tiempo. Aquella vida nómada no me permitía hacer amigos, y al ser hijo único me la pasaba la mayor parte del tiempo solo, sin mencionar que debido a esto mi padre prefería que tomara clases en casa, ya que aquello era lo mejor por si es que debíamos mudarnos. Esto ocurrió cuando tenía 8 años. A pesar de lo que muchos pudieran pensar, aquel estilo de vida no me molestaba en lo absoluto, ya que aunque fuera bastante solitaria, mi imaginación era suficiente como para poder entretenerme a mí mismo por horas. Mis juegos creo yo que eran elaborados, por lo que siempre que contaba a mi padre de nuevos amigos o de todas las cosas fantásticas que me habían ocurrido, este lo tomaba como fruto de mi imaginación. Esta fue la principal razón por la cual mi padre y cualquier persona a la que le cuente esta historia lo toma como simples disparates de un niño. Una de las paradas que tuvimos durante mi infancia fue una zona de provincia, la cual prefiero mantener en el anonimato, para que nadie piense en buscar el lugar de los hechos. Mi padre me aclaró que no nos quedaríamos en ese sitio más de 2 semanas, por lo que no valía la pena desempacar, cosa a la cual yo ya me había acostumbrado. Los primeros días en realidad me la pasé jugando videojuegos en el hotel mientras mi padre trabajaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que me aburriera y pidiera permiso para salir a explorar los alrededores. No quisiera decir que mi padre era un desobligado cuando se trataba de cuidarme. Sin embargo, siempre que éste trabajaba, poco le interesaba con lo que yo me entretuviera, siempre y cuando lo dejara trabajar. Por lo que, como siempre, este me dijo que volviera antes del anochecer, por lo que emocionado tomé mi pequeña mochila, en la cual solía llevar todo lo que necesitase para jugar sin necesidad de desempacar, y salí a la calle. Caminé a los alrededores del hotel jugando con mi yoyo. Nunca solía alejarme del hotel o posada de donde nos hospedáramos. Mi padre jamás me lo había prohibido, sin embargo, era una regla la cual yo hasta ese momento creí que estaba implícita. Sin embargo, mientras caminaba, vi algo que me hizo olvidar por completo aquella regla. A lo lejos se alcanzaba a ver una carpa de circo, la cual, para ser sincero, se veía algo descuidada y despintada por el sol. Pero aquello era lo de menos. Yo jamás había ido a un circo y pensé que aquella podría ser mi única oportunidad de hacerlo, por lo que comencé a caminar en dirección a aquella carpa. Más pronto que tarde, me di cuenta de que aquella carpa estaba muchísimo más lejos de lo que yo me pude haber imaginado, por lo que me planteé más de una vez dar media vuelta para así regresar. Sin embargo, lo que me detenía era el considerar que no solo esta podía ser mi única oportunidad de ver un circo en persona, sino que ya había caminado mucho como para retractarme en ese momento, por lo que me mantuve a paso firme hasta que finalmente logré llegar hasta el lugar de la carpa, el cual, para mi decepción, esta se encontraba en un lote baldío. Alrededor no había nada relacionado con el circo, solamente se hallaba aquella carpa, la cual de cerca se veía mucho más vieja y abandonada. No solo se veía mal, sino que también olía terrible. Supongo que aquello era la humedad de ya hacía años. Aun con aquella decepción inicial, me dispuse a acercarme más. Después de todo, no quería que todo mi cansancio por caminar hasta ahí hubiera sido en vano, por lo que caminé hasta la entrada de la carpa. En su interior, ésta se encontraba en completa oscuridad, por lo que saqué una pequeña linterna, la cual había venido de regalo con un algodón de azúcar, el cual mi padre me había comprado solo unos días antes. Esta linterna no tenía la suficiente intensidad como para alumbrar toda la carpa. Sin embargo, era suficiente para darme la confianza de entrar en la misma. Iluminé todo a mi alrededor. La carpa se hallaba completamente vacía, por lo que de la decepción pasé inmediatamente a la felicidad, ya que tenía toda una carpa para jugar. Coloqué mi linterna en el piso, a modo de que me alumbrara directamente a mí, y entrando en mi papel de presentador, le hablé a un público imaginario, el cual, en mi cabeza, llenaba por completo aquellas polvorientas y viejas bancas. Comencé a presentar diferentes actos, los cuales se trataban de mí mismo, mostrando mis limitadas habilidades físicas. Cosas como dar algunos golpes de karate que había aprendido en televisión, o simulando ser un temerario domador de leones. Finalmente, decidí dar una vuelta de carro, lo cual hizo que mi yoyo cayera al suelo. Aquel incidente me dio una genial idea, ya que si en algo verdaderamente tenía un poco de talento, era con el yoyo, por lo que inmediatamente lo levanté y presenté al maestro del yoyo, para posteriormente comenzar a hacer todos los trucos que sabía con este.
Sin embargo, al hacer uno de mis trucos escuché claramente como si alguien estuviera aplaudiendo. Aquello me asustó mucho por el hecho de que estaba seguro de que me encontraba completamente solo en aquella carpa, sin mencionar que en todo mi tiempo ahí no había visto que nadie más entrara. Levanté la linterna para alumbrar las bancas, pero éstas se encontraban completamente vacías. Sin embargo, los aplausos comenzaron a escucharse cada vez más fuertes y cerca de mí, y para mi mala suerte, muy tarde me di cuenta de que quien sea que estuviera aplaudiendo se hallaba justo detrás de mí, por lo que inmediatamente me di la vuelta, y con la ayuda de mi linterna, pude ver claramente lo que se encontraba atrás de mí. Se trataba de un payaso. A mí nunca me habían dado miedo los payasos, pero aunque hubiera visto a aquel payaso en otras circunstancias, este sin duda me habría generado terror. Su cara era completamente blanca, y su nariz, en lugar de ser roja, como cualquier otro tipo de payaso, era de color negro. Alrededor de su boca tenía dibujada una sonrisa de color rojo. Su vestimenta no era colorida, pero se veía que en un momento lo había sido, solo que ahora era vieja. Olía horriblemente mal y tenía los ojos amarillos. El miedo me había impedido siquiera moverme, por lo que este simplemente comenzó a reírse de una forma espeluznante mientras aplaudía y brincaba pidiendo ver más trucos. El corazón me latía a 1000 por hora, por lo que tomando mi mochila del suelo decidí correr directo a la salida. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, a la mitad del camino fui derribado por aquel payaso. Este puso un cuchillo justo en mi cuello, mientras reía de una forma espeluznante. Me decía que debía quedarme, ya que los demás niños no se habían querido quedar con él, por lo que si yo no me quería quedar por las buenas, entonces me obligaría a quedarme por las malas. Al mismo tiempo que me decía aquello, miré a más niños acercarse, los cuales, muchos de ellos estaban horriblemente deformados. A algunos les faltaba un ojo o los dos, otros más parecían tener el cuello rebanado, y a otros literalmente no podías identificar absolutamente nada, ya que éste se hallaba completamente destrozado y con pedazos de piel colgando. Para aquel punto, no podía dejar de llorar y suplicar que por favor me dejara ir. Mis gritos parecieron atraer la atención de algunos jóvenes, los cuales se hallaban cerca del lugar, pues de pronto, estos entraron iluminando la carpa con sus teléfonos celulares y preguntándome qué era lo que me ocurría. Para mi sorpresa, aquel payaso ya no se encontraba sobre mí o en ningún otro lado, y tampoco los niños que lo acompañaban. No les dije nada, los chicos de los que me había pasado. Solo tomé mis cosas y salí corriendo de ahí. En cuanto llegué al hotel, mi padre parecía estar muy angustiado. Sin embargo, en cuanto me vio llegar, aquella preocupación se convirtió en enojo, pues ya hacía horas que debía de haber llegado. Aquello tampoco tenía sentido para mí, ya que no creí estar en aquel sitio más de media hora, pero en el reloj marcaba casi las 12 de la noche. Quise contarle a mi padre lo sucedido, pero este no me creyó, inclusive después de enseñarle el rasguño que me había dejado aquel cuchillo, al estar tan cerca de mi cuello. Me dijo que seguramente aquel rasguño me lo había hecho al trepar algún árbol y que como castigo tenía prohibido salir de la habitación del hotel durante el resto de nuestra estancia en este sitio. A decir verdad, yo no veía eso como un castigo, puesto que después de lo que había vivido, lo último que deseaba era salir a cualquier sitio de ahí. Aquella noche me costó mucho poder conciliar el sueño, ya que cada vez que cerraba los ojos no podía evitar ver aquellos horribles ojos amarillos de ese payaso. Pero luego, de muchos intentos, pude finalmente conciliar el sueño. Aquella noche me soñé a mí mismo entrando a aquella misma carpa, aunque a decir verdad, esta se veía mucho más cuidada. En el aire podía percibirse el aroma a palomitas de maíz. También se escuchaba el público aplaudiendo y riendo por el espectáculo. Sin embargo, de un momento a otro, todo se oscureció, dejándome solo a mí en el centro de la pista. No pasaron más de unos segundos cuando una luz iluminó la esquina de la pista en donde se encontraba ahí de pie el payaso, el cual me miraba furioso, portando su cuchillo en su mano derecha. Quería correr, pero sentí que mis piernas tan pesadas como si mis zapatos fueran de cemento. Fue entonces cuando el payaso corrió rápidamente hacia mí, me sujetó de los hombros y, agitándome violentamente, me decía que yo debería de estar ahí y que no me podría escapar para siempre. El miedo me hizo despertar exaltado. No quería despertar a mi padre, pues este aún se hallaba un tanto molesto por lo sucedido, y yo sabía que lo mejor era dejar que se tranquilizara. Miré la ventana, en la cual estaban golpeando algunas gotas de lluvia. Me acerqué un poco para ver mejor la lluvia, y lo que vi del otro lado me horrorizó. Parado bajo la lluvia, se hallaba aquel payaso justo en la acera.
Él, a pesar de estar bajo la lluvia, parecía estar completamente seco. Era como si las gotas simplemente lo atravesaran. Miraba directo a mi ventana con una horrible mirada de odio. Era justo como me miraba en mis sueños. Sin embargo, justo cuando él se percató de que yo lo estaba viendo, esbozó una horrible y macabra sonrisa. Aterrado, corrí de vuelta a mi cama y me cubrí con las cobijas hasta que el sueño finalmente volvió a vencerme. Y para mi fortuna no soñé de nuevo con ese payaso. Sin embargo, al día siguiente me despertó mi padre hablando por teléfono con lo que parecía ser un doctor. Se escuchaba bastante alterado. No comprendía qué era lo que estaba pasando, hasta que mi padre colgó la llamada. Se acercó a mí y me preguntó con qué era exactamente con lo que me había rasguñado el cuello. Intenté contarle de vuelta lo que me había ocurrido en la carpa del circo. Sin embargo, me dijo que no había tiempo para bromas, al mismo tiempo que me acercó un espejo a mi cuello, el cual se veía enrojecido, y el corte ahora se veía como si comenzara a infectarse. Aquella herida parecía hacerse más grande a cada segundo, por lo que sin obtener una explicación creíble, mi padre decidió llevarme al hospital más cercano, en el cual le dijeron a mi padre que con lo que sea que me hubiera arañado el cuello era un objeto bastante sucio, y si no se hubiera tratado a tiempo las consecuencias hubieran podido ser mortales. Para ese momento, había desistido de que alguien me creyera sobre lo que me había ocurrido el día anterior, y terminé por inventarle a mi padre que queriendo saltar una cerca me había arañado con un metal oxidado. Aquella confesión inventada hizo que mi padre, además de prohibirme salir, también me tenía prohibido jugar con mi consola de videojuegos. Aunque aquello era lo que menos me aquejaba aquellos días, puesto que cada noche exactamente a las 3:33 de la mañana yo despertaba de la nada, solo para ver aquel horrible payaso justo fuera de mi ventana. Algunas veces solo me miraba, otras veces me saludaba y algunas otras me mostraba su cuchillo como un recordatorio de lo que me esperaba. Nunca me había sentido más feliz de abandonar un lugar como cuando nos fuimos de ahí. Mi pensamiento era que una vez que me alejara de ese lugar, el payaso no podría encontrarme, por lo que nunca más volvería a verlo en mi vida. Aquello fue un pensamiento que más pronto que tarde descubrí que estaba mal. La siguiente ciudad a donde llegábamos, mi padre me dijo que nos quedaríamos mucho más tiempo ahí, por lo que rentaría un departamento por algunos meses. Aquello me pareció genial, ya que tendría mi propia habitación y podría dormir hasta tarde jugando videojuegos, por el hecho de que para ese momento mi castigo había sido levantado. Pero mis esperanzas y sueños se vieron destruidas solamente un mes después. Aquella noche me había quedado hasta muy tarde jugando videojuegos. A pesar de que algunas veces aún soñaba con ese payaso, intentaba llevar mi vida lo más normal que pudiese, y estaba seguro de que llegaría un momento en el que aquellos sueños y recuerdos no serían nada más que un simple trago amargo en mi vida. Me hallaba jugando tan a gusto que ni siquiera me percaté cuando mi reloj marcó exactamente las 3:33 de la mañana. Fue cuando escuché una voz, la cual provenía del armario. Esta me llamaba por mi nombre. Aquella distracción hizo que perdiera mi partida y prestara mayor atención creyendo que tal vez había escuchado mal. Sin embargo, volví a escuchar claramente mi nombre. Caminé hasta quedar justo frente al armario. Arrojé uno de mis zapatos, lo que ocasionó que comenzaran a escucharse sollozos, los cuales llegaron al punto de volverse tan intensos que me cuestionaba el por qué mi padre no los escuchaba. Iba a ver qué era lo que estaba pasando. Mientras pensaba en eso, de aquel llanto comenzó a escucharse nuevamente la voz. Me decía que me había extrañado mucho y que si acaso yo le había extrañado también. Al no recibir respuesta de mi parte, escuché cómo comenzaron a golpear la puerta desde adentro, de una manera muy violenta. Era como si estuvieran intentando derribarla, gritando y diciendo maldiciones. Al mismo tiempo que me decía que no podía escapar de él, que yo ya estaba marcado, que había sido elegido para ser parte de su circo. Aterrado salí corriendo de mi cuarto para ir al de mi padre. Le dije que había tenido una pesadilla y que si por favor podía dormir con él, aunque mi padre no solía permitirme aquello. Aquella noche me vio tan asustado que aceptó sin objetar nada. Al día siguiente, cuando volví a mi cuarto, miré que no había absolutamente nada fuera de lugar, por lo que no tenía pruebas para que mi padre pudiera creer que algo había pasado aquella noche. Mi mente de 8 años no podía pensar en una solución. Sabía que mi padre no me creería y no podía dormir con él cada noche hasta mudarnos de nuevo, sin mencionar que ya había comprobado que aunque me mudase, de nada serviría, por lo que me sentía contra la espada y la pared. Para la tercera noche, me había asegurado de trabar muy bien la puerta del armario, por si acaso volvía a escucharlo de vuelta. Sin embargo, esto no fue así.
Por una semana entera no tuve un solo avistamiento de ese payaso, pero una tarde mientras jugaba en un pequeño parque justo frente al departamento, al querer ir por una pelota la cual había caído del otro lado de la carretera, fue que lo volví a ver. Esta se hallaba al lado de la pelota, lo cual me hizo detenerme justo en medio de la carretera, provocando de esta manera que casi me atropellasen. Me salvé por muy poco. Sin embargo, desde aquel día en cada avistamiento, también me hallaba al borde de la muerte. En mis sueños reclamaba que debía irme con él para ser parte de su circo. No importaba cuántas veces nos mudáramos, ya que éste siempre me encontraba. Aquella fue mi vida por casi un año entero hasta que un día lo inevitable ocurrió, ya que mientras nos dirigíamos al aeropuerto, pude verlo a la orilla de la carretera. No pude siquiera avisar a mi padre cuando un auto golpeó el taxi donde veníamos. Desperté en el hospital 2 días después con mi padre al lado. Este me dijo que los paramédicos tuvieron que revivirme, pues el golpe había sido tal que morí por un par de minutos. A partir de aquel día no volví jamás a ver a ese payaso. Supongo que fue porque éste cumplió su cometido, ya que había logrado matarme. Hoy en día estoy casado y tengo una hija. Sin embargo, siempre estoy alerta por si es que algún día vuelvo a ver a aquel horrible payaso, con el cual aún sueño de vez en cuando.